Amados, damos las gracias a Dios por esta reunión en esta plataforma Cosecha Intercontinental y le damos toda la gloria y la honra al Señor por esta oportunidad de compartir este tiempo de diálogo teológico donde estaremos siendo instruidos por el siervo de Dios, el pastor Adrián Espinosa. Y pedimos al pastor Pedro Marzano para que traiga una palabra de oración para iniciar esta reunión. Pastor Pedro, buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias una vez más. Vamos a entregar este tiempo en la mano del Señor, que Él pueda bendecirnos con su palabra y con su presencia. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu clemencia, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque aún nos concede la gracia y la oportunidad, Señor, de poder estar unidos por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, en esta noche pueda ser para nosotros refrigerio para nuestros huesos y medicina también para nuestra alma, Señor. Edifícanos, fortalécenos, te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queda con nosotros el pastor Adrián Espinosa. Adelante, siervo. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Heredia, por este tiempo y saludar, Pastor Pedro Marzano. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Pastor Benjamín también. Así que estamos de Comas, Caraballo, y yo también estoy por Comas. Así que estoy por Año Nuevo. Y este, Pastor Heredia, que está en Argentina. Así que damos gracias a Dios que podemos en esta noche compartir un tema en cuanto a la autoridad espiritual, ¿no? Si podemos ver ahí la importancia de la autoridad espiritual, ¿no? Cuán importante es cuán importante es conocer la autoridad espiritual, ¿no? Bueno, ahí tenemos la diapositiva, los PPTs. Mm. Bueno, en la introducción a este tema, Watchman Nee va a decir que el caos de la humanidad es la falta de la autoridad, ¿no? El mundo vive en caos solamente por la falta de autoridad, ¿no? Y va a trabajar en varios niveles, ¿no? Cuanto al tema de las autoridades, en cuanto al tema de la familia, en cuanto al tema de las responsabilidades civiles y también religiosas, ¿no? Va a trabajar en esas cuatro áreas. Entonces, en el PPT vemos la importancia de la autoridad espiritual. No hay autoridad sino de parte de Dios, ¿no? Romanos 13:1, donde dice sométase, ¿no? Toda persona a la autoridad. Sométase toda persona a la autoridad. El ejemplo de la policía, ¿no? El policía vemos que puede ejercer la autoridad y hacer uso, ¿no? De su investidura, ¿no? Y también los que se resisten a la autoridad acarrean condenación, ¿no? Romanos 13:2, ¿no? Entonces, en tercer lugar, Dios ha dado autoridad desde siempre y el querubín protector se convirtió en Satanás
cuando quiso pasar la autoridad de Dios, ¿no? Entonces vemos que la autoridad se quebró en el cielo, ¿no? Seguimos. La autoridad espiritual se basa en el revestimiento de un alto, humilde y obediente condición del hombre hacia Dios, ¿no? El hombre de autoridad establecido por Dios soporta las adversidades, ¿no? Ofensas, las provocaciones, según de Samuel 16, 11 al 13. Ahí vemos el ejemplo, ¿no? Simaí maldijo y arrojaba piedras a David. David dijo, dejad que maldiga pues, Jehová se lo ha dado, ¿no? Bueno, en la autoridad como líderes siempre estamos expuestos a las críticas, siempre estamos dispuestos a las murmuraciones, ¿no? No escapamos de estos riesgos que podemos pasar, ¿no? Y que tenemos que ser tolerantes, ¿no? Ser pacientes, esperar en el Señor. ¿Seguimos? Si la autoridad que tenemos no puede ser ofendida, significa que usted no es idóneo para estar en autoridad. Tenemos que tener el espíritu de David. Debemos esperar y ser humildes delante de Dios. El más obediente es que está más calificado para estar en autoridad, ¿no? Entonces, la autoridad nos da un carácter de obediencia, ¿no? Y siempre tenemos que tener ese carácter, ¿no? Como la que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Así que ahí tenemos que soportar, resistir a todo lo que venga, ¿no? Entonces seguimos. Importancia de la autoridad espiritual, ya lo hemos señalado. Seguimos. Bueno, ahí tenemos los ejemplos en Isaías 14:12, nos habla del principio, ¿no? Cómo en el cielo ocurre ese principado de rebelión, ¿no? Así que la desobediencia comenzó en el cielo y después continúa en la tierra, ¿no? En el Edén. Entonces en Isaías y en Ezequiel vemos que nos habla, ¿no? De, en cuanto a la conducta y a la santidad, ¿no? Y cómo no querer someterse a la autoridad es un principio satánico, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo se originó en el cielo, ¿no? Lucifer solo pensó, ¿no? Solamente pensó, solamente pensó ser más que Dios, ¿no? Y eso le bastó para que fuera arrojado, ¿no? Del cielo. Seguimos. ¿Podemos predicar a Jesucristo y tener principio de Satanás? Una pregunta para el diálogo, ¿no? Aquí hay una buena pregunta para el diálogo, así que tomen nota. ¿Podemos predicar a Jesucristo y tener principios de Satanás? ¿No?
Es como los discípulos, ¿no? Dios le dio autoridad. Dios le dio autoridad para que predicaran, ¿no? Cuando le mandó de dos en dos para que expulsaran demonios, ¿no? Y ellos vinieron con el reporte que los demonios se sujetan, ¿no? Que hay milagros y tantas cosas. Y el Señor le dijo, ¿qué pasa, chicos, no? Gócense que su nombre está escrito en el libro de los cielos, ¿no? Y en otro, también le dice, en otro contexto, o en el mismo le dice que no conozco, ¿no? Hacedores de maldad, ¿no? Muchas veces eh, se puede ministrar por la autoridad y muchas veces tener, ¿no? Un carácter que no esté sometido, ¿no? A la autoridad. Entonces, eh, no, esa pregunta podemos, y la segunda pregunta, ¿cómo podemos obedecer a la autoridad si nunca hemos tenido un encuentro con ella, ¿no? ¿Cómo podemos obedecer, ¿no? Esas dos preguntas podemos, conversar en el diálogo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta que estamos bajo autoridad? Excluyendo el yo, ¿no? Primero Samuel 15, ¿no? Muchas veces la autoridad dice así, pero yo creo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Y bueno, siempre caemos en hacer nuestra voluntad, ¿no? Dos, sumisión, obediencia, Lucas 22:42, que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? La oración de Jesús, ¿no? De Getsemaní, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta que estamos bajo autoridad? Excluyendo el yo, ¿no? Como decía Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Casos de rebelión en el Antiguo Testamento, Noé era una autoridad sobre su familia, el mundo y su época, ¿no? Caso de Nadab, Abiú, hijo de Aarón. Seguimos, tenemos esos ejemplos. ¿Por qué es difícil obedecer? ¿Por qué se nos complica obedecer las autoridades? No vemos la autoridad de Dios, ¿no? Todo radica ahí, ¿no? No vemos la autoridad en Dios. No reconocemos la autoridad delegada, ¿no? No, al no reconocer a Dios, no reconocemos a, a las personas, ¿no? En este caso, que están ejerciendo el gobierno civil o religioso, ¿no? No se necesita humildad para obedecer a la autoridad directa de Dios, pero sí se necesita humildad para sujetarnos y obedecer la autoridad delegada, ¿no? Vemos en Hechos 15, ¿no? Pedro y Pablo, reconociendo la autoridad ante su pastor, ¿no? Pedro, ¿no? Era el pastor y tenían que sujetarse, ¿no? Seguimos. La manifestación más completa de la autoridad se halla en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza y ninguna cabeza quiere dañar su cuerpo, pero lo que le da la cabeza no a la mano, ¿no? Seguimos. Manifestaciones de la rebelión del hombre, ¿no? Palabras, ¿no? El hombre a veces toma blasfemias, toma maldiciones, ¿no? Eva dice, ni lo toquéis. María y Aarón, en Números 12:34, denigraron a Moisés, ¿no? Comenzaron
murmurar, ¿no? Las razones, ¿no? A veces se cae en un razonamiento y Caín tenía razones para difamar a su padre, ¿no? Can tenía razones para difamar a su padre, ¿no? Bueno, se emborrachó, etcétera, etcétera, ¿no? Coré, ¿no? La rebelión de Coré. Eh, Decía a Moisés, toda la congregación son santos, ¿no? Bueno, ¿tenemos algo más? Jesús le bendiga. Bien, entonces, en conclusión, vemos eh, el principio de autoridad, ¿no? El principio de autoridad que es delegada y que en Romanos 13 nos dice, ¿no? Que nos debemos someter a toda autoridad establecida. Entonces, Dios ha puesto autoridades tanto en el cielo como en la tierra. Y, y entonces tenemos la responsabilidad de poder ejercerlas, ¿no? Así que ahí le dejo para el diálogo, para compartir en cuanto a este tema de la autoridad espiritual. Adelante, Pastor Heredia. Gracias, Pastor Adrián, por el PDF. Y conversemos un poco, pastores, acá en la sala sobre este tema, los principios de autoridad, como está manifestando acá el pastor en la exposición. Así que vamos a compartir un poco con Pastor Pedro Marzano. Buenas noches, bienvenido. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Pastor Pedro Marzano se encuentra. Hola. Presente, presente. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Adelante. Gracias. Sí, la autoridad, sin lugar a dudas, es un tema muy relevante para la iglesia de hoy y esto también tiene que ver con el aspecto civil de la sociedad. Es muy cierto que la crisis de los países es cuando se socava la autoridad, cuando se toma en poco la autoridad y cada ciudadano, cada organización quiere imponer su propia cosmovisión, quiere imponer su propia forma de gobierno o autoridad. Y obviamente hay un choque de autoridades porque se desconoce el principio bíblico. Si nuestros gobernantes supieran este principio bíblico, creo que muchos problemas nos ahorraríamos, mucho dolor de cabeza se ahorraría y la crisis que hoy sufren las naciones, comenzando por Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil y los países europeos y en Norteamérica, obviamente, sin lugar a dudas, el tema de la autoridad es quizás no el principal, pero sí quizás lo más importante que es la autoridad. Ya lo dijo el pastor, ¿no es cierto?, que expuso, hay dos tipos de autoridades, la autoridad civil, que es dada a los hombres, sean creyentes o no creyentes, y la autoridad espiritual o religiosa. Jesús dijo en Lucas 1 que le dio autoridad Jesús a los apóstoles para que echen fuera los demonios y sanen toda enfermedad. Sí, la autoridad que los pastores, que los ministros, que los líderes, que el cristiano tiene es una autoridad delegada, recibida. No nacemos con esa autoridad. El que tiene toda la autoridad es el Señor. Y toda autoridad pues rinde a cuenta a la autoridad máxima que es Dios. El gran problema con las naciones es que al no reconocer la autoridad suprema que es Dios, aunque juren con un libro, cuando toman cargo, juran sobre la Biblia, sin embargo,
es un error muy grave y muy fatal que tiene sus consecuencias porque al jurar sobre un libro y desconocer la autoridad del autor de la palabra de Dios, obviamente que de hecho ya se están poniendo la soga al cuello. Y siempre le he dicho, cada vez que tiene oportunidad, no se puede jurar sobre algo que no se conoce y no se conoce al autor. Ese es el gran problema de las naciones también, por los gobernantes. Y la autoridad espiritual, pues obviamente es el pastor, ¿sí? El evangelista, el maestro. Son autoridades espirituales, no son autoridades políticas, no son autoridades civiles. Pero esa autoridad obviamente echa sus raíces y llega a lo político, llega a lo civil, llega a lo económico. Es interesante que la única autoridad que realmente toca todas las áreas del quehacer humano es la autoridad espiritual, mientras que la autoridad política no puede estar por encima de la autoridad espiritual, pero sí la autoridad espiritual sí puede estar encima de la autoridad civil, ¿no? Ese es yo diría, el plus que el creyente tiene cuando ejerce bien la autoridad delegada por Dios. Y esa autoridad obviamente tiene que estar premiada por la humildad, por la honestidad, por la transparencia, por el buen testimonio, por ese corazón manso y humilde al cual Jesús se refirió cuando dijo, sean como yo, manso y humilde corazón. El que tiene autoridad va a tener ese corazón manso y humilde, no va a hacer un mal uso de la autoridad. Y lamentablemente también vemos pues que muchas autoridades religiosas, haciendo mal uso de la autoridad, abusan de los creyentes. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, amados pastores, noticias tristes, ¿verdad? Noticias que realmente nos duele, que siempre levanta su dedo acusador y denigra el Evangelio, avergonzamos a Jesús por ese mal uso de la autoridad que nos ha sido elegido. Entonces, para terminar esta parte, creo que cada ministro, cada pastor debe pensar que tener autoridad es un tema muy delicado y que no se debe tomar como, mejor digo, sacar ventaja de esa autoridad para imponer, para tener una actitud dictatorial o para simplemente hacer lo que se quiere dentro de la congregación. Hasta ahí nomás mi primera ponencia, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Dios te siga bendiciendo. Invitamos a Benjamín, hermano Benjamín. Amén. Buenas noches con cada uno de ustedes, pastores. Bueno, el tema es muy relevante e importante. Y más Gloria a que Dios. todo, como pastores, eh, la pregunta que nos podemos hacer sería, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos pastores, no? Y, y según eso, ¿no? La autoridad, una autoridad demostrada, ¿no? A través de un pastor. Es como dar un consejo sin haber recibido primero el consejo, ¿no? Entonces sería algo imposible, ¿no? Entonces yo creo que Dios tiene principios, Dios nos habla a cada uno de nosotros y es bueno estar ante una autoridad, ¿no? Como lo dijo el pastor Adrián, hay una autoridad civil, también hay una autoridad espiritual y, y hay consecuencias, ¿verdad? Cuando uno no está sometido a una autoridad. Un ejemplo, por ejemplo, cuando acá en Perú tú no te sometes, por ejemplo, o haces resistencia, ¿verdad? Te llevan, ¿no? Te llevan así. Entonces igual pasa en las cosas espirituales. Ahora hay otra cosa que va más allá, el abuso de autoridad ya sería otro tema, ¿verdad? Porque en la Biblia dice que tenemos que estar sometidas a las autoridades, como lo dice Pablo, pero también tenemos que tener cuidado en lo que es en el abuso de autoridad, ¿no? A veces los policías no hacen lo correcto, pero tienen la autoridad. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado también en esa parte, ¿no? Y muy bonito tema y importante también para nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Benjamín, por tu participación. Gloria a Dios. Invitamos al Pastor Juan. Adelante. Bienvenido. Buenas noches. De Chimbote. ¿Me copian? Sí, adelante. Bienvenido. Anoche, Dios lo bendiga. Casi tarde entré, pero logré algo todavía captar y más o menos voy viendo de qué se trata, ¿verdad? Y qué bueno, mira, justo estamos viendo esos temas de la autoridad y yo pienso que cuando se pierde el temor de Dios y ya se excede la autoridad, ya no hay amor para ejercer la autoridad y ahí es donde viene el peligro. Porque pierdes el amor y la pasión por la congregación, por las almas, y ya haces abuso de autoridad y quieres hacer conforme tú quieres, conforme tú piensas, y no conforme Dios quiere. Y ahí está el problema. A veces, sin ofender a nadie, obviamente ustedes son bastante mayores, ¿no? Por la edad que se pueda tener como cristiano, como pastor, a veces pensamos que eso nos da garantía a que nosotros tengamos que hacer y decidir conforme nosotros pensamos de acuerdo a nuestras experiencias y nos descuidamos de que es Dios quien toma la dirección, es Dios quien nos dice qué debemos y qué no debemos de hacer. Pero cuando se pierde esa sensibilidad, se cauteriza la conciencia del ser humano, cae en excesos y abusos de autoridad y haces conforme tú quieres y lastimas a muchas personas sin darse cuenta, ¿no? Y a veces, ¿qué le digo? Eh, Somos conscientes, ¿no? Como pastores, que Dios nos va a pedir cuenta, ¿no? Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que haga, sea buena, sea mala, vamos a tener que dar cuenta. Entonces, tengamos cuidado y pidamos la dirección siempre a Dios, ¿no? Cuando tengamos que tomar una decisión, cuando tengamos que ejercer la autoridad. Sería mi punto de vista. Una de las cosas interesantes que estaba exponiendo el pastor Adrián sobre Lucifer, ¿no? Que fue el que ministraba ahí en la presencia de Dios hasta que se dio rebelión en su corazón, iniquidad, porque quería ser igual a Dios. Y fue desterrado de ahí por rebelarse contra la autoridad. Él estaba ahí en el templo, ¿no? Igual manera, la pregunta era, ¿no? Si nosotros podemos hacer la obra de Dios con motivaciones de rebelión, De ninguna manera. motivados a, sin una motivación a la sumisión, sin una motivación a la sujeción, sino a una independencia, a un razonamiento personal, a un parecer individual, sin un reconocimiento de las autoridades delegadas dentro del cuerpo de Cristo también, dentro del sistema eclesiástico también de las iglesias locales. Y muchas veces eso se ha visto también dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Motivaciones no muy saludables que han dañado mucho al cuerpo de Cristo, perjudicando así un buen desarrollo saludable de iglesias. En vez de crecer bajo sumisión, crecen bajo divisiones, ¿no? Se arman nuevos grupos de pastores que se rebelan contra pastores de la iglesia local. Y bueno, se va suscitando ese espíritu de disensión. Y el pastor Adrián en este diálogo ministerial, como decía en su libro Guasbaní, el desorden es el falta de reconocimiento y falta de la sumisión a la autoridad. Crea todo un desorden. Dialogamos, pastor Adrián. Sí, yo creo que es un tema muy práctico, ¿no? En el ministerio y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como fraternidad de pastores,
Ya hemos tenido, yo estaba en estos días reunido en un ministerio y habían presentado la nueva directiva de la COMPE, pero ayer se realizó la COMPE oficial y seguía la misma, había la directiva con solo el presidente, ¿no? Y algunos nuevos. Entonces, eso se ve a diario, es un gaje del oficio del ministerio. Razón tenía Juan Kessler, un misionero que estuvo más de 50 años en el Perú, un misionero inglés, decía en su libro La obra evangelizadora en el Perú, una tesis, ¿ah? Está en inglés, pero gracias a Dios lo tenemos en español. Podemos conseguirlo en la librería evangélica y su título es La obra evangélica en el Perú. Y él sostiene que el Perú, el crecimiento de Perú es por división. Por eso que somos el 10, 15, ya pongámosle 20%. Hubiéramos sido el 50, el 80, el 90% si la iglesia en el Perú hubiera crecido por unidad. Entonces, hoy día tenemos iglesias independientes, ultra dependientes, ¿no? Yo como bautista era bautista ultra, inter, requete, independiente, ¿no? Entonces, ahora como pentecostal, ya no sé, ya. Entonces, es un asunto muy, muy delicado como el, el dejar el piso de arriba, ¿no? El dejar el piso de Dios hace que se convierta todo el caos, ¿no? Ya no me someto a Dios y menos a los hombres, ¿no? Y ocurre toda una rebeldía. Y se puede ministrar, ¿eh? Y tienen las iglesias más grandes, pueden hacer grandes milagros, ¿no? Y estar en ese espíritu de rebeldía, ¿no? Por eso Timoteo hablaba de las motivaciones, ¿no? Hablaba, ten cuidado de ti mismo, ¿no? Sí se puede ministrar en ese asunto de que justamente Kessler en su tesis, cuando hace la evangelización en el Perú, crece por división, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos ese espíritu, tenemos ese legado que la iglesia echa fuera a todos los espíritus, fornicación, adulterio, pero el espíritu de rebelión, ¿quién lo echa, no? Entonces, es más fácil liberar a un demoniado que a un rebelde, ¿no? Y dice, la rebeldía es como hechicería, ¿no? Es como brujería, ¿no? ¿Cuántos brujos tenemos en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos hechiceros tenemos, no? Entonces, de verdad que es un desafío hoy día el obedecer, ¿no? Bueno, por la gracia de Dios, yo tengo mis pastores, tengo mis mentores, tengo mis asesores, mis estrategas, tengo un consejo de pastores que siempre a diario estamos pastoreándolos, mentoreándolos. Siempre rendimos cuenta, ¿no? Siempre rindo cuenta para no caer como un llanero solitario, ¿no? Un independiente, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir, ¿no? Para ir a la segunda vuelta. A ver, pastor, si alguien quiere agregar algo, añadir, compartir, por favor, adelante, bienvenidos. En libertad. Amén. La pregunta era si es que se podría ministrar en rebelión, ¿verdad? Estamos dialogando Y así. bueno, es algo un poco controversial, porque uno diría imposible, ¿no? Imposible porque no creo que nadie pueda ministrar estando en rebelión. Claro, en nuestra visión humana, para nosotros, claro que no, porque la palabra aún dice, en mi nombre, ¿no? Echarán fuera demonios, en mi nombre harán esto, pero ¿qué dice más abajo? Pero más no yo los
No, no, yo no los conoceré, yo no los tendré parte en mí. O sea, de que pueden, pero el problema va a ser que Jesús no lo va a reconocer, ¿verdad? Como, como sus hijos, como, como la Grey, ¿no? Como la parte de Dios. Así que es muy especial, muy importante ese tema de la autoridad, ¿no? O sea, que tenemos que respetar la autoridad, ¿no? Tenemos que siempre honrar también esa autoridad. Gracias. Ahí- Quisiera, quisiera ver, hacer algunos aportes. Adelante, Pastor Sí, ¿aló? Marcelo. Adelante, adelante, Sí, Pastor. creo que hay algunas cosas que deberíamos estar de acuerdo, sí. Y creo yo que por lo menos hay 3 puntos, 3 ejes para una falta de autoridad o para una mala autoridad, un mal ejercicio de la autoridad, porque el dictador también tiene autoridad, como el demócrata también tiene autoridad. Pero ¿qué hace un dictador? Su autoridad sea mala, sea equivocada, sea dictatorial. Yo quiero centrar básicamente en lo que era el gobierno de la iglesia. Y creo de que, por lo menos aquí en Perú, donde yo conozco, eh, la falta de autoridad, eh, también creo yo, es una falta de formación de ética pastoral. ¿Cuántos pastores de los que estamos aquí y cuántos de los que conocemos han recibido cursos de ética pastoral? Yo no tengo que decir que son muy pocos. Son muy pocos los pastores que reciben cursos de ética pastoral. Se enseñan muchas cosas, pero en los cursos que yo veo en los seminarios está ausente la ética pastoral. Y creo que sin ser, digamos, la columna vertebral, sin embargo, esa falta de una formación de ética pastoral hace que, aún en las buenas intenciones, una autoridad espiritual ejerza mal su autoridad. Lo segundo, creo que falta trabajar la imagen de Cristo en el líder, ya que Cristo es nuestro modelo de autoridad. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no somos apóstoles. Cristo, por ejemplo, y modelo supremo. Por encima de él no hay. Entonces, si queremos ejercer bien la autoridad, pues tenemos que conocer bien cómo Cristo ejerció su autoridad. Lo que dijo, lo dijo. Y en esta segunda participación sería de que una mala autoridad, una falta de autoridad sería la falta de la comunión del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el bautismo. Y Jesús su ministerio ejerció su ministerio con señales y prodigios justamente porque estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, es imposible hablar de una buena autoridad si es que no hay una llenura del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo no gobierna, no dirige, no guía, no enseña, no corrige. Entonces, son 3 ejes, por lo menos, que yo tengo y pienso, para que no haya una buena autoridad o haya falta de autoridad. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor Juan. Audio, volumen, no hay voz. Sí, quería rescatar, decía la última parte que el pastor Pedro Marzano decía, ¿no? Que cuando hay dirección del Espíritu Santo, es Él quien guía cómo debe de actuar ¿no? La autoridad que se debe de eh, ejercer. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se cauteriza la conciencia, no logran ver eh, lo que Dios quiere, no logran escuchar lo que Dios está dando. Porque les cuento una historia real, pasó. eh, Hubo una división de una iglesia, pero eso se veía a grandes luces. Entonces yo le digo al pastor le digo, pero el Espíritu Santo ha hablado a muchos, no han podido entenderlo,
¿por qué llegar todavía a una división si el Espíritu Santo está diciendo, está advirtiendo que esto va a pasar? Pero no tomaron importancia, o sea, por eso decía, ¿no? Como que enfocado más en la experiencia que tienen por los años de trabajo a lo que tengan que prestar atención a lo que Dios estaba diciendo. Terminaron por una división. Entonces, le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está cuando dice que los dones espirituales, la Biblia lo dice, que todos son para edificación, no son para destrucción, son para edificación de la iglesia? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque, como le decía, se cauteriza la conciencia y no le deja escuchar la voz de Dios y pasa lo que tiene que pasar, pues, ¿no? Yo tengo acá algo más, pastor. Estamos, gracias a Dios, muy bien. Esto se está poniendo bueno. Algo que decía Jesús, decía, no, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, no lo veo hacer al Padre, ¿no? O sea, él no hacía nada por su... Y hago lo que el Padre me manda a hacer, ¿no? Él era un hombre, él es nuestro ejemplo, como él era un hombre sujeto a la autoridad, ¿no? Y Jesús también era un hombre sujeto a las escrituras, ¿no? Porque él hacía todas las cosas que se habían dicho de acuerdo a las escrituras que había hablado de él, para que siempre la historia, ¿no? De Jesús decía, ¿no? Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Y esto sucedía para que se cumpliera la escritura. Jesús era un hombre que estaba sujeto también a las escrituras, ¿no? Muchas veces la falta de preparación del pastor en el desarrollo de la ética ministerial a través de las escrituras va creando también estas anomalías, ¿no? De la falta de coinonía y armonía dentro de los líderes pastorales, que sucede lo que está compartiendo el pastor Juan también. Falta de conocimiento. Claro, creo que podemos darle una vuelta más, sacarle jugo al tema, ¿no? Porque de verdad es un principado que se originó en el cielo, ¿no? Y en ese sentido se ha trasladado también a los terrícolas, ¿no? Está en la tierra, está a cada paso que vamos, ¿no? Está eso al diario vivir, está ese principado, ¿no? Está, por ejemplo, a nuestro presidente, ¿no? ¿Qué título le damos, ¿no? Entonces no hay el respeto, no hay el debido cuidado, ¿no? Aún en nuestros centros laborales, ¿no? Con nuestros jefes, ¿no? Recibimos el cheque, pero estamos hablando mal, ¿no? Entonces, falta de lealtad, ¿no? Y qué decir en la iglesia, ¿no? En la iglesia decimos, Jehová es mi pastor, dice, ¿no? Jehová es mi pastor, ¿no? Y, y, y sobre todo el ministerio se mueve en el dunamis, en el poder, pero el tema de autoridad es en soucia, es estar debajo de... Un virus, se metió un virus. En ese sentido, el tema de la autoridad, eh, estar bajo su misión, bajo de, ¿no? Rendir cuentas como pastores, ¿no? Tenemos que tener No se ve nada. siempre, Es un virus. tenemos que tener siempre personas que estén a nuestra autoridad, ¿no? Para que podamos, de alguna manera, balancear, ¿no? El PDF del pastor que me mandó.
no caer ¿Qué te al pasa? El abuso, ¿no? PDF tiene virus. Pero no lo pases. Ya lo pasé. A ver, sigamos. A ver, Pastor Pedro, lo demás, parece que está teniendo dificultades, Pastor Heredia. Quisiera, Continuamos ahí. a ver, quisiera leer un pasaje de la palabra No lo pases. y No quiero puedes sacarlo. de una forma bastante directa con respecto a la autoridad o a la mala autoridad. En 1 Pedro capítulo 5, verso 2 y 3 dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está luchando con el antivirus que tiene la computadora. Autoridad, la iglesia tiene que ver que su pastor es un ejemplo de autoridad. ¿Y cómo se da cuenta que ese ejemplo de autoridad? Porque ve que es una persona que toma a Cristo como su propia autoridad. Entonces, en ese orden, vamos a ponerlo de jerarquía espiritual, la iglesia va a reconocer la autoridad de su pastor. Un pastor nunca puede imponer su autoridad, sino sería una mala autoridad. Él es reconocido, se reconoce su autoridad por la forma como está apacentando la grey de Dios. Si la apacienta, obviamente que uno, él no está sujeto a la autoridad suprema que es Cristo. Y dos, acá hay algo muy importante y con esto termino mi participación. Son llamados al ministerio, lo repito por segunda vez, cuando hay hombres que no han sido llamados al ministerio pastoral, corren el peligro de ejercer una mala autoridad espiritual. Diría que un 90% eso ocurre. Entonces, cuando hay un hombre que está ejerciendo una función pastoral, pero no ha sido llamado a ese cargo, a esa investidura, obviamente su autoridad espiritual siempre va a estar en entredicho y siempre va a estar al filo de la navaja. Gracias. Gracias, pastor. Ahí está el pastor también. Luis Alberto Reyes. Pastor Luis Alberto Reyes, bienvenido. Buenas noches con todos. Cosecha plena. Adelante, pastor. Estamos en este diálogo. De la autoridad. Los que somos llamados para el pastorado, tenemos también la de Jesús. Él dijo que dio autoridad para estar fuera de demonios y para sanar toda enfermedad. Autoridad y poder. ¿Cómo ejercer lo que ya tenemos? Es ya escritura. Pablo dice que hay que ministrar conforme al poder de Dios y hay que enseñar conforme a la palabra. Bueno, eso es lo que puedo. Gracias, pastor. Invitamos al pastor Josué Valiente. Pastor Josué, bienvenido, buenas noches. Pastor Josué Valiente, adelante. Lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, pastor. Buenas noches. Sí, estoy escuchando el diálogo. Recién
Disculpen que haya entrado un poquito tarde. No he tenido la suerte de estar a tiempo. Sin embargo, eh, pienso que el tema que se está debatiendo en este momento es un tema importantísimo en estos tiempos, sobre todo porque encierra el hecho de que como siervos de Dios somos estamos en la responsabilidad de reconocer que Dios es nuestra máxima autoridad, ¿no? Y que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar al conocimiento de toda la verdad. Entonces, si queremos nosotros estar bajo la autoridad de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y su palabra, ¿no? Dice que la palabra de Dios es la que expresa la verdad de Dios, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, nuestra autoridad como siervos es el Señor Jesús, ¿no? Que es la palabra encarnada y el que nos va a guiar a un conocimiento claro de la verdad de la palabra es el Espíritu de Dios, porque esa es su misión, ese es su trabajo. Entonces, si nosotros no sometemos esa autoridad, claramente eso indica de que nosotros estamos en rebeldía contra Dios, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo a lo que acabo de apreciar de las opiniones de mis colegas, ¿no? Yo creo que lo que está buscando aquí es que nosotros entendamos quién es nuestra autoridad y cuál es nuestra responsabilidad frente a esa autoridad, ¿no? Reconocer que toda autoridad nos viene de arriba por medio del Espíritu Santo y nosotros tenemos que dejarnos guiar por él, porque ese es su trabajo, esa es su misión, ¿no? El Señor Jesús dijo, Él nos guiará a toda verdad. Ahora, es cierto, ahí estaba escuchando lo que dicen algunos pastores, ¿no? De que una buena autoridad no es aquella que toma el control tiránico de la congregación, sino más bien aquel que se muestra como lo que realmente hemos sido llamados a ser siervos, ¿no? La buena autoridad es aquella que no se impone a sí misma, ¿no? Sino que es aquella que muestra el camino a los demás, ¿no? Cuando uno está haciendo lo que el Señor nos dice en su palabra, mostrándolo en nuestros actos, entonces la gente la congregación que está bajo nuestra responsabilidad va a ver nuestro trabajo y va a reconocer nuestro trabajo y va a seguir. Claramente la palabra de Dios dice, ¿no? De que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. En otras palabras, ellos van a reconocer la autoridad del pastor siempre y cuando el pastor pues, esté andando de acuerdo al ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir inicialmente, hermanos, ¿no? Gracias. Muy valioso cada uno de los aportes. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Se está poniendo bueno. Sí, yo creo que es un tema que podemos seguir tratándolo, ya que el tema que hemos tratado de la autoridad espiritual es muy genérico, pero podemos ir trabajando más específicamente el tema
el poder versus la autoridad, ¿no? Dios da poder y autoridad. Y poder es dunamis y autoridad es exousia. Entonces siempre se ha trabajado más el tema del poder, ¿no? El tema de hacer la obra de Dios bajo el poder de Dios, pero muy poco en el tema de la exousia, ¿no? Y exousia es sumisión, autoridad, ¿no? La autoridad exousia tiene que ver con sumisión, estar debajo de. Y en ese lado el ministerio tiene un talón de Aquiles y por eso que vemos el caos ministerial, ¿no? Por más ética pastoral que llevemos, no ética pastoral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por más que ética que tengamos, el asunto del carácter nos traiciona, ¿no? Del poder nos traiciona y muchas veces nosotros pastoreamos, pero ¿quién nos pastorea a nosotros, no? Nosotros pastoreamos, pero ¿quién nos mentorea, no? Que nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, a veces esa falta de autoridad en nosotros, los pastores, nos hace mucha falta, ¿no? Para poder estar en esa autoridad, ¿no? De poder ministrar bajo su gestión, ¿no? Tener siempre una persona mayor, tener pastores ancianos, pastores consejeros, pastores de mayor experiencia a nosotros, ¿no? Que nos asesoren, que nos mentoreen, que nos den estrategias. Va a ser eso de gran bendición. Bueno, eso lo iremos trabajando más adelante y siendo más específico, ¿no? En los temas que vamos a ir trabajando. Está bueno el tema. Está muy interesante, mucho que escarbar, investigar este tema sobre la autoridad. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir el próximo viernes con este lindo tema de autoridad. La autoridad y el próximo viernes vamos a tratar sobre la autoridad delegada, ¿no? Sobre la autoridad delegada. No un hombre con autoridad delegada siempre está bajo autoridad. Un hombre de autoridad siempre está bajo autoridad. Un hombre no puede andar, una autoridad no puede andar independientemente sin autoridad. Cuando Jesús se encuentra con el centurión le dice, yo sé que tú eres un hombre con autoridad y bajo autoridad. Y el centurión hace un paralelo y dice, no, yo soy un hombre también bajo autoridad. Como estoy bajo autoridad, y él le dice, no, y yo tengo autoridad también. Porque le digo a un soldado romano, ve y va. Y ahora le digo a un soldado, ven y viene. Porque estoy bajo autoridad y su autoridad de él era el César y estaba bajo la autoridad del Imperio Romano, ¿no? Entonces reconoció a Jesús que él era un hombre también bajo autoridad divina, que tenía autoridad sobre las enfermedades, que no necesitaba ir a la casa del centurión, sino solamente decir la palabra. Gloria a Dios. Así que, amados, pensemos un poco, estudiemos, investiguemos para dialogar el próximo viernes en esta plataforma de diálogo ministerial para seguir fortaleciéndonos en el ministerio y ir tener este aprendizaje también para ir autocorrigiéndonos a nosotros mismos para un buen desarrollo de nuestra salud ministerial. Gloria a Dios a cada uno de ustedes, pastores. Gracias por estar presente. Voy a invitar al hermano Benjamín para que nos despida con una palabra de oración. Gloria a Dios. Amén.
Gracias Dios una vez más por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de seguir aprendiendo tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada uno de nosotros, a cada pastor, a cada ministro que ha ingresado, que tú guardes sus salidas, su entrada, Señor, que tú nos sigas enseñando cada día de tu palabra, Señor, para nosotros también compartir, Padre mío, a los que también quieren, los necesitan, Señor. Gracias, Señor. Llévanos conmigo a cada una de nuestras casas, en el lugar donde estemos, Señor. Bendice esta noche y que para el próximo viernes estemos también atentos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastores. Dios bendiga. Que tengan lindo fin de semana. Bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones. Prenda su cámara, Bendiciones. despídase. Pastor Juan, Pastor Josué, Pastor Luis Alberto, Benjamín, Valeria, Gracias, gracias bendiciones. por sus aportes. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Ahora ya tenemos el tema entonces de la autoridad delegada. Ya. Amén. Pastor Josué, ¿de qué parte bien nos llama? ¿De qué parte está usted? Caraballo. De Caraballo, pastores. ¿Somos vecinos entonces? Sí, seguramente, sí. ¿Qué lugar de Caraballo? Raúl Porras. Raúl Porra, más o menos una referencia. A la altura de la municipalidad. Ah, ya. Está por Merino, ¿no? Por Merino. Sí, sí. La parte alta, sí. A la parte alta. Sí. Ah, ya. Yo estoy por Villacruz, por San Benito, por las lomas de Caraballo. Al otro lado, sí. Al otro lado, Sí. sí. ¿Qué iglesia, pastor? Bíblica Emanuel. ¿Cómo así se enteró el Zoom? De casualidad estuve viendo y ingresé, por eso ingresé un poco tarde, ¿no? Pero para que el pastor voy a Heredia procurar estar el le pueda próximo. mandar personalmente, para que el pastor Heredia le pueda mandar el link Que me dé su personalmente. número de celular. Sí, cómo no. Sí. Al WhatsApp, ¿no? Dice WhatsApp, su WhatsApp. Igual. Ya. Sí, mi Para WhatsApp. que Le doy mi número entonces, le doy mi Sí, número. por favor, 92 92 33 38 325. es Josué Valiente. Sí. Amén, pastor. Ahora la gente. Gracias, bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias también. Pastor Josué, un gusto De igual conocerlo. manera, pastor. Dios bendiga. Bendiciones.